pregunta. Yo les pediría, por favor, a la persona que hizo esa pregunta, porque no tiene nombre, entonces que se quede después, porque me gustaría mucho conocerla. Pero sí puedo contestar. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es creer en Cristo como nuestro Salvador, el único recurso. ¿Qué es esto? Es creer que no hay otro medio, que no hay otra manera, que no hay otra forma de que yo pueda tener un corazón transformado, que yo pueda ser salva si no es por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz. No es solamente creer en Cristo en el nombre o decir, sí, Cristo, yo voy a la iglesia, soy Cristo. No, es creer lo que Cristo hizo. ¿Qué Cristo hizo? Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo en la cruz murió por aquellos que van a ser salvos. La persona que hizo esta pregunta me encanta porque evidentemente tiene una inquietud. Y esa inquietud es la que la va a llevar justamente a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque hay algunos pasos que uno tiene que saber. Primero conocer que hay un Dios santo en el cual no tolera el pecado, en el cual hizo al hombre perfecto, a la mujer perfecta y sin pecado. Entró el pecado y Dios entonces dio la solución. ¿Por qué? Porque ese Dios santo no puede tolerar el pecado, no puede ver el pecado. Dios santo no puede convivir con el pecado. Por lo tanto, por eso dice la palabra de Dios que porque todos pecamos, estamos destituidos, estamos sacados de la gloria de Dios, de ese lugar de privilegio. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos a Dios santo y tenemos a un hombre pecador. ¿Cómo poder llegar? El hombre, por más esfuerzo que haga, no puede llegar. Y el hombre se inventó muchas religiones para poder llegar a Dios. ¿Pero qué hace el hombre? Bueno, buen comportamiento, religión, dar ofrenda, religión, hacer buenas obras, religión. Cuando todo eso está teñido por el pecado y no sirve, no va a la presencia de Dios, ¿cuál es la solución de Dios al pecado? Entonces, primero tenemos que saber que hay un Dios santo. Segundo, hay un hombre pecador. Yo soy pecadora y tengo que reconocer eso, que no alcanzo la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios que hizo desde el cielo envió a su Hijo y Cristo en la cruz. Dios cargó sobre él el pecado, mis pecados. El pecado del que hizo la pregunta. El pecado de aquellos que tienen esa inquietud. ¿Por qué? Porque yo era merecedora de la ira de Dios. Y la ira de Dios estaba sobre mí. Era hija de ira. Lo mismo que todos los que hacen pecado, los que cometen pecado. Y esa ira me separaba de Dios y me enviaba derechito al infierno. Y por más que uno no podemos hacer mal, porque dice que no hay ni uno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, Dios tomó la iniciativa. Envió a su Hijo, santo, puro, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y en Cristo cargó en él el pecado, mis pecados, tus pecados. En la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, Cristo murió por eso. Pero ¿qué hace Dios? No solamente se queda con eso, carga el pecado nuestro y nos da la justicia de Cristo. Cuando digo creo en esa obra que Cristo hizo, creo que Él ocupó mi lugar, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido tan de espaldas a Dios. ¿Qué hace entonces? ¿Qué pasa ahí? Dios me da la justicia de Cristo sobre mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, el juez del universo, me declara justa. Como si yo nunca hubiese pecado, como si yo hubiese vivido la vida justa de Cristo. Cristo murió como si fuese el pecador que yo soy, la pecadora que yo soy. Pero yo puedo vivir con la justicia de Cristo, con la cual que yo nunca pude vivir. Y me trata a mí como si hubiera vivido la vida justa de Cristo. La historia de la redención es la más fascinante del mundo, porque un Dios santo deja su lugar para venir al mundo, convertirse en uno como nosotros, vivir la vida de todos nosotros sin pecado y morir por nosotros. ¿Para qué? Para que hoy yo pueda tener una vida nueva. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es vivir para Cristo. Eso es cuando la Biblia dice que si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Nada de lo que si entró esta persona sin Cristo, va a salir de aquí como una nueva criatura, con un nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? Hija de Dios.
Ya no más hija de perdición, ya no más hija de ira, ahora una hija de Dios. ¿Y cuál es su condición? En vez de camino al infierno, ahora camino al cielo. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. No es magia, no es una cosa que digamos, es algo que lo hemos experimentado, lo hemos visto, pero la palabra de Dios certifica que aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador, tenemos una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva familia, ahora pertenezco a la familia de Dios. Así que le invito a la que hizo esta pregunta, que se quede y que no se vaya con esta duda. ¿Por qué? Porque se trata de un alma eterna y es la eternidad. No se trata de unos poquitos años que podamos vivir aquí, se trata de vivir eternamente. Y aquí en la tierra puedo decir, ¿dónde voy? Si acepto a Cristo, su obra por mí, voy a ir al cielo para estar con Él siempre, jamás. Y si rechazo a Cristo, si me voy, no, esto no, al infierno, donde ya voy derecho ahí. Ya el camino está para ahí. Lo único que puedo hacer hoy es cambiar de ruta, cambiar de camino, y ahora es camino al cielo. Pero no se vayan, ¿eh? Esta persona que la hizo, me gustaría mucho hablar con ella. Gracias, hermana Esther. Bueno, tomando como referencia esta pregunta, cómo nacer de nuevo y con la explicación que nos dio, indicó la hermana Esther, hay una pregunta similar que nos dice, ¿es posible mientras sirvo en la iglesia vivir una doble vida o ser de doble ánimo? Claro que es posible porque somos hipócritas, pero ¿a quién engañamos? Me engaño a mí, puedo engañar a los que están alrededor mío, pero a Dios no lo engaña. Recuerden que Dios mira nuestros pensamientos. Dios controla, o sea, ve mis pensamientos, ve mi doble vida y a Dios no lo engaña. ¿Quieren que le diga una cosa? El pastor MacArthur dice algo que me llama siempre la atención, porque dice, el tiempo y la verdad van juntos. En algún momento se me cae la careta y muestro realmente la cara que soy. No se sostiene una nueva vida. Si alguien está viviendo una nueva vida, recapacite, porque para Dios no hay eso. Dios no se impresiona con mis manos cómo se mueve. Dios ve mi corazón. Y para Dios lo importante es cómo yo sirvo, no cuánto sirvo. ¿De qué manera sirvo? No cuánto yo sirvo. Puedo estar involucrada en muchísimas actividades. Si mi corazón no está recto para con Dios, para Dios no hice nada. Estoy desperdiciando el tiempo. Por lo tanto, recapacite la que hizo la pregunta, porque si hay una doble vida, no se sostiene. He visto caer muchos de arriba. He visto caer muchos que tendían y parecían. Sin embargo, ahora ¿dónde están? Se descubrió, cayó la careta. Así que, querida, no una doble vida. Para Dios no existe. Puedo pretender por un tiempo, pero no se sostiene. ¿Recuerdan el caso de la Biblia de Demas? Compañero de Pablo, compañero de esto, compañero ahí, pero dejó, abandonó, porque amó más al mundo que a Dios. Amó al mundo más que a Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se apartó? Se fue, porque no resistió la prueba. No resistió, para Dios lo sacó a la luz. ¿Dios sabía que Demas era un falso? Claro que sabía. ¿Y saben si alguien está sirviendo y llevando una doble vida? Dios como lo cataloga, un falso. Perdón que sea muy dura, muy directa, pero es falso. No digo que no hay que servir, sí hay que servir, pero con un corazón recto y dispuesto para Dios, porque es su gloria la que buscamos y no pasar el tiempo yo que me vean a mí. Analicemos por qué hacemos las cosas. El corazón recto es para con Dios. En cuanto al servicio en la iglesia, ¿cuál es el rol principal de la mujer? Servicio en la iglesia, el rol principal de la mujer no es servicio en la iglesia. El rol principal de la mujer es servicio en el hogar. Claro, no es atractivo, porque en el hogar no me dicen, en el hogar no me dicen nada. Pero la prioridad de la mujer es primero, bueno, la prioridad de todos, pero la mujer, primero Dios, segundo es el esposo, tercero son los hijos, cuarto es el hogar y quinto después viene el servicio en la iglesia. No puedo venir a servir en la iglesia si tengo un desastre en mi hogar, o si yo estoy mal con mi esposo o mal con mis hijos. Entonces primero tengo que poner derecho las cosas en mi hogar y cuidado.
No quiere decir prioridad, no quiere decir exclusividad. O aprendí que yo tengo que dedicarme al hogar, no voy más a las reuniones, no sirvo para nada, no, y mi hogar, no es exclusividad. Quiere decir que voy a dar el primer lugar a esto y después acomodar el servicio en la iglesia a esas prioridades que yo tengo. Entonces es fundamental servir. Servir en la iglesia, claro, es hermoso, pero no nos llenemos de actividades porque se puede transformar en un activismo. Movernos porque nos movemos y no con la finalidad de dar la gloria a Dios. Y no puedo servir al Señor si no cumplo primero con el mandato que Él me dio, que es honrar a mi marido y servir a mis hijos. Entonces tengo primero que poner mis prioridades y después el Señor me da oportunidades en la iglesia para poder servir. Amén. A ver, esta pregunta es con respecto a nuestro rol como esposas. ¿Cuál debe ser mi rol como esposa creyente? Pero a su vez, si una de estas mujeres que están casadas con su esposo no llegase a ser creyente, ¿cuál debe ser su rol como esposa creyente? Pero a su vez si tiene un esposo no creyente. Primero para el esposo creyente, ¿no? Primero el creyente. La primera pregunta ¿cuál debe ser el rol como esposa creyente? Como especie, sí. Yo como creyente. Así es. Bueno, tanto para esposas creyentes que tienen esposo creyente o para esposas que no tienen maridos creyentes, que no son creyentes, el rol es el mismo. Sujeción. Y no se quejen. Porque hablamos de esa palabrita y se nos pone los pelos de punta. No. Sumisión, sujeción. ¿Saben qué? Es el rol perfecto que el Señor nos dio, porque esa sumisión quiere decir estar amparada bajo fe. El rol del esposo es amparar. Y aunque el esposo no sea creyente, ¿saben qué? 1 Pedro 3:1 dice, que estemos sujetas, aunque no seamos. No dice nunca, sean sujetos, si el esposo se sabe todos los libros de la Biblia, si se aprendió todo esto, si se metió en todos los cursos, si es pastor. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, estén sujetas a sus esposos. Y si les duele, les hago una invitación. Lean Efesios 5, con una mente abierta, y del versículo 21 para abajo, empiecen a leer. Y empiecen a ver cuántas palabritas Pablo le dice a las esposas, que tienen que ser las esposas. Pero nosotros ya tenemos la obsesión, ¿no? Ok, después vuelvan a leer Efesios 5, de 21 para abajo, y después empiecen a notar todas las palabras que Dios le dice a los esposos. Les puedo asegurar que es como el triple más lo que le dice a los esposos que a las esposas. Y el nivel que le pide al esposo es tan alto que es como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el nivel. Querida, nosotros nos quejamos porque tenemos que sujetarnos. Ellos tienen una responsabilidad enorme. ¿Y saben qué? Ellos no pueden cumplir el rol que Dios les dio si nosotras las esposas no los ayudamos. ¿Se acuerdan que Dios cuando hizo a Eva, qué le dijo? Le dijo, te haré ayuda idónea. Y la ayuda idónea no es la Juanita de los mandados, anda, ven y poné. No es eso. Ayuda idónea es ayudar a realizar el hombre el papel de líder que Dios le dio, que el hombre solo no va a poder. Por lo tanto, el papel nuestro es tan importante porque ayuda a levantar a ese hombre que Dios le dio esa responsabilidad. No tomen en poco el papel de esposa. Es el alto llamado de Dios para una esposa. Es complementar al hombre, ayudar al hombre a que pueda cumplir el rol con el cual Dios le dio. Y si alguna de nosotras, yo sé que no pasa acá, porque no. Acuérdense que yo las dejé allá. Aquí no, pero si alguna, por ahí, yo digo, por las dudas, quieren criticar al marido, mirá lo que está, es corto de palabra, o hay mucho de palabra, o esto o el otro, que critican. Yo sé que acá no criticamos, pero critican al marido. Piense que cuando critican al marido que le falta algo, se está criticando a usted. ¿Por qué? Porque Rubén se llama mi esposo. A Rubén Dios le dio a Esther para que supla lo que a Rubén le falta, no para que lo critique. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que suplir lo que a Rubén le falta.
Entonces, si yo no lo suplo, me estoy hablando mal de mí porque no estoy haciendo mi tarea. Como Él suple mis necesidades, porque yo necesito el soporte de Él. Entonces, el complemento es así. Esto es así. El problema es... No puedo agarrarme con las manos. Yo hablo con las manos, acuérdense. Entonces, no puede ser esto así. Este es el hombre, ¿verdad? Estos son los puntos fuertes y estos son los puntos débiles. Esta es la mujer. Puntos fuertes, puntos débiles. ¿Qué es lo que crea Dios? Esto. Para que seamos uno. Para que encaje tenemos que ser esto. Uno. El problema nuestro es que en vez de ser así, encajarnos acá, hacemos así. Sacamos chispa. No nos ayudamos y estamos mal. Estamos criticando y estamos así. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con el hombre. En vez de competir, tengo que complementar. Complemento y no competencia. ¿Entiendes? Entonces, Dios me dijo que yo tengo que ser la ayuda, ayudar a ese hombre a cumplir el rol que tiene. Y para eso yo tengo que estar, sumisión quiere decir, me pongo debajo de él. Y cuidado que a veces tenemos una mala interpretación. Sumisión no quiere decir que no tengo cabeza y no puedo pensar, ¿no? Yo tengo y pienso. Pero tengo que emitir mi opinión con respeto, tengo que dar mi opinión en oración, queriendo ayudar y no queriendo yo tener la razón. A veces somos así. Voy a salir con la mía y empiezo a manipular para salir con la mía. Eso no es así. El hecho es que nosotros tenemos que el rol nuestro como mujer es hermoso. No lo miren como un castigo. Una vez dice, lo que pasa es que Dios es machista, no quiere a las mujeres. Para nada. Dios vino a elevar a la mujer. Y nos da el rol de tratarla, como dice en Pedro, en 1 Pedro, como frágil, como una porcelana frágil, como un vaso frágil, ¿no? Como algo que es delicado, y así el hombre nos tiene que tratar. Pero ¿cómo vamos a tratar así si nosotros andamos a los gritos y lo que menos somos es frágil? Entonces, ¿cómo puede ser? Tenemos que ser graciosa Casela, dice el proverbio, como graciosa Casela, y en vez de graciosa Casela parecemos un elefante en el bazar que rompemos todo. Tenemos que ser graciosa Casela y tenemos que comportarnos con femineidad para buscar el apoyo del esposo, que sí lo necesitamos. Yo creo que cada una de nosotras dentro nuestro queremos esa protección. Nada más que en una sociedad se les ocurrió que la mujer es autónoma y que los hombres no sirven y que la mujer es todo. ¿Saben qué? Dios creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué le dio? A la mujer. ¿Cómo? Complemento. Complemento. Los dos, varón y hembra, los creó. Cuando Dios creó 1:27 al hombre y la mujer, varón y hembra los creó para que sean uno. Recuerden, no creó 2 Eva, no creó 2 Adán, no creó un Adán y 3 Eva, no, una Eva, un Adán, suficiente, con eso suficiente basta. Y ahora, juntos, para la gloria de Dios. Siempre en cada relación, busquen eso, no satisfacer mi querer, busquemos la gloria para Dios. Y que mi matrimonio, querida, el matrimonio tiene que reflejar la unión de Cristo y la Iglesia. Y entonces que los demás, cuando vean mi sumisión, vean que yo me estoy sometiendo con amor, no a regañadientes, no porque me obliga, no con dolor cuando me aprietan los zapatos, vieron qué cara ponemos, no con esa cara. Tenemos que someternos con agrado, porque es el mandato de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y dentro, ahora lo miramos frío y pensamos que es feo, pero cuando empezamos a obedecer, dentro de la obediencia está la bendición y nos vamos a sentir plenas. Si no, miren esta generación de mujeres ahora que ganó con el feminismo, que ganó con todos esos puestos altos que tiene la mujer, o que ganó. ¿Saben qué? Revistas médicas, no me lo inventé yo, la leí, en revista, dicen que no hay otro periodo de tiempo que se consume más ansiolíticos por mujeres, antidepresivos por mujeres, terapia y por años por mujeres. ¿Por qué? Porque se sienten frustradas, se sienten amargadas, se sienten mal. ¿Por qué? Porque están saliendo del rol que Dios les dio que tenemos que cumplir. Dios es sabio.
y nos ha dado un rol precioso. Ajustémonos al plan de Dios. Y vamos a ver cómo Dios empieza a obrar en mi vida, obra en la vida de mi esposo y el hogar empieza a tomar forma. Y un consejo, no traten de cambiar al hombre, visión imposible. No traten de cambiar. Cambie usted para que Dios se encargue de su esposo y lo cambie. Pero empiece. Y dejen de decir, Señor, cámbialo, cámbialo. Oren para que ustedes, Señor, cámbiame, cámbiela. No cambien a nadie, ¿ok? No. Yo digo, si no lo podemos cambiar nosotros, que queremos cambiar a otro. No podemos. Por lo tanto, miremos que el Señor me ha dado ese hombre para santificarme y para en el proceso ser mejor yo. ¿Qué estoy aprendiendo en esta relación? Y ponerme a disposición del Señor. Yo sé que hay casos y casos. Sé que hay casos difíciles, pero no hay imposibles para Dios. No hay caso difícil para Dios. Empecemos a cumplir lo que Dios pone para mi vida, para que entonces Dios pueda obrar en el matrimonio. Aquí tenemos otra pregunta y justamente es con relación al movimiento feminista. ¿Cómo puede una mujer piadosa convivir en un mundo caído que está viviendo un auge de movimientos feministas? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede una mujer piadosa convivir en un mundo caído que se encuentra en un movimiento feminista? Ok. Prestando atención a lo que tenemos que prestar atención, como vimos, que escuchamos, que vemos y que prestamos atención. Entonces, el mundo caído y el Señor está, o sea, sabe que estamos en un mundo caído, pero Él nos dio todos los recursos, no estamos solas. Y lo que tenemos que hacer en este tiempo, como en todos los tiempos, es aferrarnos a su palabra. Nosotros pensamos que este es el peor de los tiempos, ¿no? Pero miren, por ejemplo, si nos hubiese tocado tiempos, por ejemplo, como Jocabed, la mamá de Moisés, que habían mandado el gobierno, el faraón, había mandado a matar a todos los hijos varones. ¿Cómo actuó ella? Actuó en obediencia a Dios, actuó con fe en Dios. Es la misma alma que tenemos nosotros. Y si queremos hacerlo, ¿saben quién fue la primera feminista? Eva. Ahí tienen. Esto es tan viejo como el mundo. Eva fue la primera feminista. ¿Por qué? Independencia del marido, ahora hago lo que yo quiero. Me gustó a mí que vi que esta fruta. Yo me la agarro, yo me la como y ya era tan generosa, invito al marido. Y ahí andamos con las cosas. Entonces, ¿cuál fue la influencia de la ayuda idónea? ¿Se dan cuenta las feministas? Así son las feministas. Entonces, querida, el movimiento femenino es una desgracia enorme porque está lejos del plan de Dios. No estoy a favor del machismo. Yo siempre digo, el feminismo es una respuesta al machismo. Los dos están equivocados. Porque el plan de Dios es perfecto. El hombre cuidando de la mujer como brazo frágil. La mujer viviendo amparada por el hombre y ayudándolo a ejercer el rol que dio. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo caído? Aferrándonos a la verdad de Dios. Dejémonos de escuchar cosas feministas porque nos van a hacer mal, nos van a torcer. Y cada vez tiene más auge y cada vez este mundo, lo que yo veo, en vez de estar mejor, está peor. Porque si con todos estos movimientos me estarían diciendo, está mejor, pero está cada vez peor. ¿Por qué? Está lejos del plan de Dios. Todo lo que está lejos del plan de Dios va al fracaso. Y recuerden, estamos viviendo en un mundo que está en bancarrota. ¿Por qué está en bancarrota? Porque este mundo, todo ese sistema mundo, va a ser destruido. Yo les pregunto, si ustedes saben que hay un banco aquí en Ecuador que se está por ir en bancarrota, ¿usted tomaría todos sus ahorros y lo pondría en ese banco en bancarrota? Y desgraciadamente nosotras mujeres nos estamos comprando todo el sistema que este mundo en bancarrota está vendiendo cuando no hay nada, porque esto está en bancarrota, se va a destruir todo. Busquemos lo perdurable, busquemos la gloria de Dios, busquemos la Biblia, busquemos la palabra de Dios, aferrémonos a esa. Y todo lo que podemos encontrar en eso. Biblia en primer lugar, porque nada reemplaza el estudio de la palabra de Dios. Pero después hay buenos libros de pastores que han estudiado y que han plasmado cosas muy hermosas. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer,
hay buenos mensajes, pero sepan que, pregunten, ustedes tienen pastores, pregúntenle a sus pastores, ¿a qué puedo escuchar? ¿A qué? Porque claro, uno pone YouTube, ¿no? Pone un predicador bueno y después de ahí salen todos los demás y escuchan cualquier cosa. Sepan quién y si quieren apagar cuando hay que apagar. Recuerde, control, yo puedo tener el control de apagar cuando tengo que apagar. Televisión, radio, YouTube, lo que sea. Escuchar lo que vale la pena escuchar, porque necesito llenar mi mente con la palabra de Dios. ¿Recuerdan el reloj de arena? Lleno mi mente con la palabra de Dios y va a bajar en mi vida para transformarme en la mujer que Dios quiere que yo sea. No inviertan en un mundo caído. ¿Por qué? Es el mundo, como dice ahí, que es mundo feminista, un auge en movimiento feminista. Un auge en el movimiento feminista. Sí, no, pero decía que estaba en un mundo caído. En un mundo caído. Entonces, ¿qué vamos a esperar de un mundo caído? Cosas caídas. Entonces, directamente miremos para arriba. ¿Recuerdan Colosenses 3:1? Mira, ¿no? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Mirad, poner el objetivo en eso, no en las de la tierra, porque de nada va a servir. Hay otra pregunta y nos dice: ¿cómo una mujer glorifica a Dios si en ocasiones no hay tiempo para leer y estudiar las Escrituras? Bueno, hay algo que se llama disciplina, que cosas que a veces nosotros no tenemos. Pero si nos disciplinamos, ya me acuerdo siempre de mi pastor, no sé si ustedes lo conocen, el que tenía antes, Henry Tolopilo, que una vez dijo: hay tiempo para lo que queremos. Entonces, lo primero de todo, tengo que pensar y poner en mi mente, hacer un análisis conmigo mismo y pensar y decir que lo que voy a hacer, no voy a leer la Biblia o estudiar la Biblia por compromiso, porque me dijeron o porque parezco santa, sino voy a leer la Biblia porque yo lo necesito. Entonces cambia muchísimo a leer la Biblia por obligación, porque se supone que soy cristiana y tengo que leer la Biblia, a yo necesito saber lo que Dios tiene para mí. Cuando yo tengo algo que es una necesidad, yo voy a buscar el tiempo. Cada uno se puede hacer su horario. Yo no puedo decir esto. A mí me funciona a la mañana temprano. Me levanto, entonces me preparo mi mate como buena argentina. Y me pongo a hacer el devocional o a estudiar a la mañana, porque si no a la noche ya me duermo, y entonces trato de hacer todas esas cosas a la mañana, pero a algunas no le va a funcionar eso. Si tienen niños pequeños, busquen el tiempo donde ellos están durmiendo la siesta, o levántense un poquito antes, donde ellos antes es el que se levantan, y aparte no empiecen a decir voy a dedicar una hora. Empiecen con poquito tiempo. Y mire, el asunto de estudiar la Biblia es como, ¿vieron cuando una persona está un tiempo sin comer? Y entonces le empiezan a dar comida, y de a poquito, porque le empieza a abrir el apetito, empieza el estómago, le empieza a sentir el gusto, empieza de a poquito. Entonces yo siempre recomiendo, empiecen de a poquito, porque si empiezan de una hora ya se van a cansar. Van a ver cómo cuando se abre el apetito de conocer más la palabra de Dios, esos 10 minutos se van a transformar en 15, después en 20, en 25, van a llegar a la hora y quizás más, porque se entusiasmaron, quieren saber más, tienen hambre por la palabra de Dios. Y tenemos que llegar a, como dijo el salmista en el Salmo 42, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así tiene sed el alma mía. Tenemos que ansiar de Dios. ¿Y cómo ansiamos de Dios? No en una experiencia mística. La palabra de Dios, tengo que ansiar. ¿Cómo empezar? Empiece por los evangelios. Para mí es fundamental saber, una vez empecé a estudiar los evangelios, pero mirando el Señor Jesús, ¿qué hacía? ¿Cómo era? ¿Cómo respondía a sus padres? ¿Cómo respondía a sus amigos? ¿Cómo respondía con los enemigos? La respuesta que daba. Me acuerdo que una vez le dije, Señor, ojalá yo pudiera hacer así, con una palabra, ¡pum!, los callaba, ¿no? ¿Por qué? Porque era justo, no se iba con un discurso, ¿no? Señor, ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? ¿Qué le dijo el Señor? Dame la moneda. Al César dar lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hay acá? César, dale a César. O sea, como el Señor en pocas palabras ponía a sus enemigos, aquellos que venían con malas intenciones,
en su lugar. ¿Cómo lo aprendemos eso? Mirando, estudiando, observando. Primero es observar. Después interpretar qué está diciendo, por qué está diciendo, a quién se lo está diciendo, qué es. Y después aplicar, qué saco yo de mi vida. Con esas 3 preguntas pueden estudiar cualquier pasaje. No agarren libros enteros. Primero un pedacito, estudien. Yo lo que recomiendo, si van a leer, por ejemplo, una carta, vamos a estudiar, bueno, que estamos estudiando Colosenses. Vamos a estudiar Colosenses. ¿Qué hacemos con Colosenses? Les digo Colosenses porque los martes aquí están estudiando Colosenses. Entonces, leemos la carta entera y después agarramos de pedacitos. Ya sé lo que dice, todo entera. Ahora, entonces, ¿qué hago primero? Observo. ¿Qué hay? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Quiénes son los que actúan? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y después interpreto. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Se hacen preguntas y después aplican. Y podemos con un tiempo, y van a ver cómo por ahí se quedaron cortas, porque yo puse 15 minutos, pero todavía necesito saber más. Y van a ver cómo van a tener más deseo de empezar a estudiar. Pongan el horario, no horarios imposibles, el horario que usted pueda. Si me dice, yo voy a estar, tengo que levantarme muy temprano porque voy a trabajar y no tengo tiempo a la mañana, bueno, algún tiempo puede tener. Algún tiempo puede tener. Una cosa es lectura y otra cosa es estudio. Lectura yo leo corrido, pero estudio es cuando profundizo. Y muchas veces no solamente profundizar, bueno, todas las veces, no debería ser, no solamente leer o profundizar, porque no puedo estar todo el día con la palabra de Dios en la mano, pero sí puedo meditar. Entonces cuando leo a la mañana y leo una porción y después me voy a sentar, quizás a la noche, a estudiarla, pero durante todo el día me viene a la mente. Si está manejando, o está con los chicos, o está haciendo esto, está haciendo las cosas de la casa, viene a la mente. Oh, lo que yo leí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y vamos meditando para después entonces plasmar cuando me siento estudiando. Hay muchos recursos para hacerlo. Pero yo las animo, empiecen no solamente a leer, a profundizar la palabra. Es como buscar tesoros, es como empezar a escarbar, digo yo, ¿no? Empezar a ver qué hay abajo, porque hay muchas cosas. No interpreten lo que ustedes quieren interpretar, hay una sola interpretación, la de la Biblia. No hay muchas, hay una sola interpretación de la Biblia. Muchas lecturas, pero una sola interpretación. No puedo seguir, yo creo que a mí me parece que, no, es lo que Dios, la Biblia dice, ¿sí? Ahora la siguiente pregunta nos indica en cuanto si la Biblia nos está enseñando que debemos predicar el Evangelio, ¿es correcto que una mujer pueda predicar el Evangelio o presentar las buenas nuevas a un hombre, ya sea su compañera de trabajo o un vecino? Bueno, la mujer, sí, la mujer se puede, porque nada puede impedir que yo pueda ser un testigo, pero cuidado con esos, yo creo que tomaría cuidado con esos acercamientos, porque empezamos predicando el Evangelio y terminando, y yo no sé si soy cristiana, porque terminamos mal. Entonces, el hecho es que puedo predicarle, puedo testificar, yo lo que diría más, en vez de predicar, testificar, contarle lo que el Señor hizo y pegarlo a la iglesia. Si está casada, o si es un vecino, mira, podemos venir un día con mi esposo, aunque el marido no quizás no sepa mucho, pero el esposo tiene que estar presente. Tengo en mente a Aquila y Priscila, un matrimonio en la Biblia. Estaba el que predicaba, Apolo, era elocuente, pero estaba errado este muchachito, por más elocuente que sea. ¿Qué hizo? Priscila y Aquila, los dos juntos, pero matrimonio. Fueron a hablar con este hombre para decirle, enseñarle lo que Pablo les había enseñado, que él se había quedado atrás con la doctrina y no era correcto todo lo que decía, no estaba completo, no era correcto. Pero iban los dos, entonces yo siempre animo, si está casada, vaya con su esposo. Si por ejemplo un compañero de trabajo que tiene muchos deseos de escuchar, a veces es muy difícil de saber si realmente tiene ganas de escuchar el Evangelio o tiene ganas de escuchar su dulce voz. Pero también puede ser. Entonces, invite a algún hermano de la iglesia que vaya junto con usted. ¿Querés conocer más? O venía a la iglesia, o te podemos ir a tomar un café o algo, pero no vayas sola, con otra persona, y visiblemente, y pueden presentarle el Evangelio. O sea, presentar el Evangelio, yo no veo que haya problema para presentarlo. El problema que yo veo es la intimidad que puede crear eso.
Siempre es peligro, son campanitas. Recuerden que ya por algo viví tantos años. Uno aprende. Entonces hay cosas que somos a veces muy impulsivas y queremos, tengo el afán. No, cuidado, porque es muy tramposo todo esto. Entonces a veces nosotras mismas nos engañamos. ¿Y por qué queremos convertir a esa persona? Porque a veces lo quiero convertir para mí. Así yo me quedo. Esa no es la buena motivación. Si bien que es lindo que la persona sea salva, pero ¿por qué? ¿Cuál es mi motivación? ¿No? Entonces pensemos siempre esto. Lo mejor sería invitarlo a la iglesia. Y de allí, pero sí poder contarle el testimonio. Pero nada de, bueno, a la salida vamos a leer, yo te predico el evangelio, vamos a salir. No. Ahí ya no, ahí se terminó. Si es compañero, si es vecino, tampoco. Y si, yo digo que tenemos, sí se puede, igual que consejería de mujer a hombre, cuidado, porque el hombre aconseja a los hombres. Así que directamente nosotros, si es hombre, dediquémonos a las mujeres, tenemos un amplio campo. Podemos predicar, pero siempre en vista de todo y cortito, porque si hay mucho no le voy a predicar todo. Entonces casi siempre, si es del trabajo, tengo que decir, bueno, a la salida te espero, vamos a tomar un café. No. Ya no, peligro. Ustedes siempre, campanita, peligro. Y más si por ahí usted siente cierta, porque tenemos que ser honestas. Por ahí hasta sentimos cierta atracción. Entonces, cuidado, peor, peligro. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye. Así nosotros, huir. Cuando hay algo, huir, por las dudas. Porque tenemos que ser honestas, somos frágiles. Y emocionalmente podemos caer. No digo que no tienen que predicar, pero hay mucho campo femenino para predicar. Y sí podemos testificar, pero nada más. Y después buscar a alguien. ¿Te gustaría que te visite mi pastor? Si no tiene buena intención, decir no, gracias. No, gracias. Cuando dice no, gracias, entonces está, quiere decir que está buscando otras cosas y no solamente conocer. Este es un poco un testimonio y luego viene la pregunta, dice, yo amo a mi marido, servimos a Dios con todo nuestro corazón, pero aún no me he podido casar con él y tampoco puedo bautizarme por muchas razones del mundo. ¿Qué puedo hacer? Es un consejo para darle a un pastor. Eso es un consejo pastoral, porque hay muchas cosas ahí que habría que ver, arreglar y discernir. Esto no se puede dar en una cosa así, ni siquiera una mujer puede estar dando. Yo en mi iglesia acompaño a la mujer en el trayecto. Ya cuando me dicen algo, esto es cuestión pastoral, que lo arreglen los pastores. Porque es cuestión que te puede ser disciplina, puede ser muchas cosas, pero tienen que ser los pastores los que tomen situaciones. Muy bien, hermana Esther. Hay otra pregunta con relación a nuestras emociones y nos indica, si tenemos depresión o mucha ansiedad, ¿es factible que yo pudiera acudir a un psicólogo cristiano? ¿Cómo lo ponemos juntos? Si es ya psicólogo cristiano, no entra las dos palabras juntas. Porque la psicología es contrario a todo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo primero que vamos a la palabra de Dios nos dice, sos responsable. Eres responsable de lo que te está pasando. Quizás no culpo, o sea, no fuiste culpable si fue un abuso, vamos a suponer, una niñita que fue abusada. Y ahora creció, está viviendo mal, por depresión o lo que sea. Ella no fue culpable por lo que pasó si era una niña chica, pero ahora es responsable de cómo responde ahora, está siendo una adulta y siendo ahora que es una que está escuchando la palabra de Dios. El psicólogo lo primero que va a hacer es hacer culpable a todo el mundo menos a la persona. Por lo tanto, de ahí, por empezar, ya estamos mal. Entonces, a veces hablan de psicología cristiana, usan todos los métodos psicológicos, puras, que no hay cura, porque no hay cura psicológica, y lo ponen como cristiano porque le dan un versículo y ahí está, ya va. Pero no es lo que la Biblia dice. Si hay una depresión, muchas veces tenemos que mirar porque no se puede dar no puedo hablar muy, porque cada caso es particular, no se puede hablar generalmente de esto. Pero muchas veces la depresión nace de otros problemas internos que uno tiene que detectar, por eso está la consejería.
pero en la consejería es de uno a uno y va ayudando. Más que ir a un psicólogo cristiano, me gustaría que fuera a un consejero en la iglesia, y si no hay consejeros en la iglesia, muchas veces hay hermanas piadosas que pueden llevarla conforme a la palabra de Dios y ver las verdades bíblicas aplicadas a la persona. Muchas veces la depresión, no digo que todos los casos, la depresión es amplia, porque puede ser una depresión que sea por alguna cosa que funcione mal, alguna hormona que funcione mal. La tiroides puede causar eso, puede causar estado hormonal, menopausia, hay muchas cosas que pueden causar problemas, pero no es una excusa para que yo me tome de eso y me deje ir abajo, porque en Cristo tengo los recursos. Entonces, primero lo que yo le diría a la depresiva, que vaya al médico y se haga un chequeo general de todas las hormonas que tiene, y entonces ahí analice si está todo bien. Si está todo bien, entonces empieza a analizar su propia vida. Muchas veces la depresión viene por desobediencia a la palabra. Muchas veces hay algo en la vida que causa depresión porque hay desobediencia. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, si soy creyente, lo tengo adentro. Contristar es sentirme triste con. El Espíritu Santo se entristece y yo me pongo triste, y muchas veces la depresión la quiero curar con una pastilla o con algo mágico, cuando realmente lo único que tengo que hacer es ir a Dios y pedir perdón por mi pecado y apartarme del pecado. ¿Sí? Si alguien más que quiere hablar de depresión, pero generalmente no se puede dar así. Cada caso es particular. ¿Sí? Pero yo no les aconsejaría de consejeros cristianos, pero si están en la iglesia, pidan consejo al pastor, ahí a ver qué les dice. Porque creo que muchas veces se pueden malentender las cosas. Bueno, tenemos nuestra última pregunta, y esta es con relación a la crianza. ¿Cómo puedo hacer para aliviar un poco el estrés del hogar cuando tenemos niños pequeños? Ok. Yo creo, ya pasé hace rato con los niños pequeños, pero sí, yo sé que causan estrés. Y como diría mi marido, no es estrés, es 4. Ya es más que 3. Pero creo que otra vez, los niños se pueden portar mal, los niños pueden hacer travesuras, los niños pueden dejar todo tirado, y yo puedo estar cansada. El asunto es cómo respondo yo como mujer cristiana ante esto que estoy viviendo. Siempre la respuesta de mi corazón ante las cosas. Yo no puedo cambiar la situación de mi hogar, pero sí puedo cambiarme yo cómo respondo. Para esto me gustó mucho una vez una maestra que tenemos en la iglesia, que ella tenía que hablar sobre la ira. Entonces ella vino y dice, este mensaje me vino muy bien a mí. Y ella tenía que dar el mensaje. Dice, porque en la semana tuve un día muy mal con los chicos. Y entonces yo le contesté mal y me herí, me enojé, le dije que... Entonces fui hasta la cocina y como que el Espíritu Santo empezó a molestarla, a decir, estaba mal lo que hiciste, lo que dijiste. Y fue a la habitación y le pidió perdón a los chicos. Perdónenme porque yo me airé, les dije más. Los chicos, eran dos, varón y nena, mellizos, así que eran de la misma edad. Los chicos, entonces le dijeron, mami, no nos pidas perdón, nosotros tenemos que pedirte perdón, porque nosotros fue que te hicimos, nosotros nos portamos mal. Entonces ella le dijo, tienen razón, ustedes se portaron mal. Sí, son mal, y no les voy a decir que se portaron mal, que se portaron bien, sí se portaron mal, pero yo soy responsable de cómo reaccioné, porque yo no tenía que haber reaccionado como reaccioné. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, puede haber caos, pero yo soy responsable de mis actos. ¿Cómo aliviar la tensión? Recurrir al único aliviador de tensiones que tenemos, que es nuestro Señor. Él conoce nuestra situación, nuestra circunstancia, Él entiende por lo que estamos pasando, y no nos dejemos llevar, porque recuerden la mente, si le damos maquinitas acá, nos vamos a sentir cada vez más frustrados y vamos a querer huir del hogar. Y en vez, piensen esto, todo sería un cambio de chip, un cambio acá mental.
En vez de pensar, soy una pobre mujer que vive esclavizada, soy la cenicienta de la casa, porque vivo acá con todo lo que me hace mal, o puedo cambiar todo eso y decir, qué privilegio que tengo, estoy criando y el Dios me dio la bendición, me dio el privilegio de criar estos hijos y criarlos para la gloria de Dios. Puedo cambiar yo la manera en que yo veo a esto. Recuerden, los hijos son material fresco, cemento fresco. Yo soy el que le tiene que dar, por mi conducta, le puedo ir dando la forma de su pensar y volverlo para obedecer a Dios. Entonces en vez de agarrarnos el estrés, lo que tenemos que aliviarnos es pensar en la bendición enorme que tenemos de ser madre. Piensen cuántas mujeres quisieran vivir con un chico que sea, o con un poco de caos, el que usted tiene. Y no lo tienen porque no tienen hijos. Pero usted le ha dado la bendición de tener hijos. Sé que los niños chiquitos dan estrés, pero según como nosotros pensemos, podemos ser o la cenicienta o la princesa. Si yo soy la cenicienta, si todo mi vida soy la sirvienta de la casa, yo estoy aquí todo. Ahora cuando está mamá, hasta el marido, porque mira, cuando los chicos también el marido. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde ponemos siempre? Pero no, ¿dónde está? Porque tenemos que darle todo en la mano. Puedo ser la sirvienta de todo, la cenicienta de todo, o poder decir, wow, qué importante, ellos me necesitan. Qué lindo, porque si me preguntan es porque me necesitan. Acá soy la reina del hogar, porque ellos recurren a mí, porque me necesitan. Cambiemos de pensar y vamos a ver que podemos vivir sin estrés, porque podemos vivir para Dios. No vamos a cambiar a los chicos, pero sí vamos a poder nosotras cambiar. Y recuerden siempre que los hijos, son para nuestra santificación. El Señor no nos mandó santos. ¿Por qué? Podía haber mandado hijos santos, ¿no? No los mandó santos. ¿Por qué? Porque por medio de ellos nosotros vamos santificando, aprendemos paciencia, aprendemos dominio propio, aprendemos todo el fruto del Espíritu Santo que tenemos que dárselos a ellos. Aprendamos a vivir para la gloria de Dios y ahí cambia todo. Que el Señor les bendiga. ¿A qué hora es el segundo? ¿A qué hora es que regrese? Bueno, hermana Esther, muchas gracias a usted por esta sesión de preguntas.